Hoy nos vamos a ahorrar 4.000 millones de euros en un submarino auxiliar para nuestro barco. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy hemos tirado la casa por la ventana y con parte de los beneficios que nos hemos ahorrado con los trucos y bricolajes anteriores, nos hemos decidido a comprarnos un submarino. Sí, un submarino, como lo oís. Bueno, tampoco un submarino de 4.000 millones de euros como el Isaac Peral de la Armada, casi. Pero sí un pequeño submarino que nos va a ser muy práctico en algunas de las situaciones habituales de nuestro barco. Pero sobre todo, que va a ser un juguete muy divertido de tener. Y que tan solo vale 500 euros, básicamente como un dron de los que vuela de precio medio. Y precisamente ahí surge mi primera reflexión. Todo youtuber náutico que se precie tiene un dron de los que vuela, algunos con drones muy caros. Nosotros mismos tenemos uno, del que aún no hemos hecho uso de muchas de sus imágenes, porque más que nada desde el barco nos da un poco miedo despegar y estrellarlo. Y que por supuesto es chino, de los de mejor relación calidad-precio que tienen. Pero digo yo, si esto va de estar en el mar y todo el mundo nos enseña la superficie, necesitamos un dron submarino para poder grabar también el fondo del mar. Y además es que no conozco a ningún youtuber de barcos que tenga uno. Y ya no os hablo de los youtubers de andar por casa mindunguis como nosotros mismos. Os hablo de Sailing La Vagabond, el Delos o Sailing Uma o incluso el gran referente de vídeos de navegación, Distance Source. Ninguno lo tiene. Y eso que ellos navegan por las aguas cristalinas del Caribe, que se ve mucho más que por aquí. Bueno, que me caliento. En realidad, eso es lo que pasó. Me calenté y le dije a Carlos, vamos a invertir todos nuestros beneficios de todos estos meses y los vamos a gastar en comprarnos un dron submarino. El mejor que podamos pagar, que dio la casualidad de que era también el más barato. ¿Y para qué sirve tener un dron submarino? ¿Cuál es la finalidad práctica del mismo? No nos engañemos. Fundamentalmente nos lo hemos comprado para jugar. Echarlo al agua, ver peces sin mojarse el culo, indagar por el fondo del océano, hasta 15 metros de profundidad, y luego también para algunas cosas prácticas, como ver si ha agarrado bien el ancla, cuando vamos a pasar la noche, o el tipo de fondo en el que estamos echando el ancla, o revisar un muerto y una boya a las que nos vamos a amarrar por días y que no nos fiamos mucho, o el estado de la hélice, o los ánodos de sacrificio, o si hay algún daño en el casco de un barco, o buscar algo que se nos ha caído al fondo, o incluso buscar tesoros, ¿por qué no? Pero todo eso lo veremos un poco más adelante en el vídeo, que hay muchas sorpresas esperando en este vídeo, ya os lo digo. Vamos con las compras. No hay mucho que comprar. Básicamente el dron que nosotros hemos escogido. Ya empieza a haber muchos drones submarinos por ahí, aunque de momento todos iban desde los 1.000 y muchos euros hasta los muchos miles de euros. Y este, Chasing Dory, me parece ya una revolución en su precio. Es un poco lo que pasó con los drones aéreos, que si al principio costaban del orden de 1.000 o miles de euros, los que tenían cámara y vuelo estable con GPS y esas cosas, luego ya llegaron a cosas chinas de muy buena calidad. Chasing Dory es el equivalente al dron bueno chino. Tiene cámara, puede sumergirse hasta 15 metros y le puedes manejar en tiempo real de forma muy sencilla con tu móvil y viendo en todo momento lo que pasa. Y entonces llega la hora de comprarlo. Os vamos a dejar varios enlaces en la descripción y en nuestro post de la web con los mejores sitios donde podéis comprarlo. Y hay que tener en cuenta alguna cosa, porque vais a ver que hay sitios en donde los podéis comprar en AliExpress por 400 euros y sitios de 500. La diferencia va a ser desde dónde te lo envían, que cuando hablamos ya de algo de este precio, el envío desde China tiene muchas posibilidades que te lo paren en aduanas y tengas que pagar IVAs y aranceles. Esto siempre lo tenéis que tener en cuenta con compras ya de cosas un poco caras de AliExpress. Igual que la forma de envío, que normalmente pasa más desapercibida. Por ejemplo, por aduanas el envío estándar de AliExpress suele pasar desapercibido. Y la que casi que seguro que paran siempre es el envío con DHL. Que bueno, al final, por ejemplo, los gastos de aduana, IVA y aranceles para algo de 400 euros como esto, pues puede ascender a 100 y poco euros. Lo que puede seguir haciéndolo muy interesante y permitirnos correr el riesgo de que no lo paren y entonces que no nos cobren ese dinero. Bueno, en cualquier caso nosotros hemos decidido comprarnos una opción por 520 euros que te la mandan desde España, con lo que no hay aranceles y además hemos escogido incluir el mando de control, que no es estrictamente necesario, pues se puede manejar con la pantalla del móvil, pero que lo hace más cómodo y fácil de manejar. Y nos dimos prisa, porque en venta desde España baratos no hay muchos disponibles. Además, este kit trae su mochila y algunos accesorios más que veremos. Unboxing. Pues por fin ha llegado.
Digo por fin, pero en realidad ha tardado 2 días exactamente en llegar, así que no vais a tener que esperar mucho. El momento que todos estábamos esperando está aquí. ¿Quién nos iba a decir que en una caja tan pequeña cabría un submarino? Y la hemos comprado en España, ¿eh? Pero bueno, esto tiene pinta de chino. Si no fuese porque ha tardado 2 días, tendría dudas de que no lo han mandado de China directamente. Así que vamos a ver qué hay dentro. No puedo contener la emoción. Bueno, no lo podían haber cerrado más tampoco, ¿eh? Vamos a abrir con cuidadín. Igual está lleno de piedras. De piedras chinas. De piedras chinas. Siempre le siembra a uno la duda, ¿no? Aunque también he de decir que siempre en AliExpress, cuando me han mandado algo mal, me han devuelto la pasta y a veces hasta me han devuelto la pasta y me he quedado con la cosa que estaba mal. Bueno, la calidad de la caja no es espectacular, ¿eh? Vamos a ver qué hay dentro. ¡Uy, Dios mío! Que está rellena de corcho. Un corcho que no vale para nada. Más corcho, más corcho, más corcho. Bueno, empezamos bien. Una caja que pone Chasing y que parece que tiene aquí un mando a distancia dibujado. Vamos a apartarla por aquí. Otra caja que ya pone Chasing Dory. Pesa poco y es muy grande. No creo que sea el dron. Más corcho. No sé qué iría en este corcho originalmente. Y lo que parece la caja más importante, la tercera, pone Chasing por todas partes. Lleva baterías, eso es buena señal. Así que, y bueno, también mucho chino, ¿eh? El resto, nada más. Así que tenemos 1, 2 y 3 cajas para abrir. La caja más importante de todos, la gorda, ¿vale? Esta es la realmente interesante, así que vamos a empezar por aquí. Tiene una etiqueta, que esta etiqueta parece así como algo de calidad, por lo menos esta caja ya tiene mucho mejor pinta que en la caja en que venía todo envuelto. Vamos a abrir y ver que esta, que es la que pesa, no sea la que traiga las piedras. A ver... Titín, titín, titín. Uy, uy, uy. Aquí ya hay algo que parece interesante. Chasing Dory. Y aquí está la caja buena de verdad. También con la información aquí. Y todas las características, ¿no? Travel size, 1 hora de batería, 49 pies, a prueba de agua hasta 49 pies, inclinación ajustable, en inglés, 1080, GPS Wi-Fi Voyager, bueno, esto habrá que verlo, efectos visuales y compartir en redes sociales. Vamos a ver qué hay dentro. Esto es premium, ¿eh? Esto parece poco chino. Una funda en la que tiene pinta de que va a estar nuestro dron. Una caja, parece que estoy abriendo por lo menos un iPad con el nivel de este empaquetado. Y aquí lo que tenemos es la boya, que esto es lo que irá flotando fuera. Las instrucciones, supongo que aquí haya garantía. ¡Oh, pegatinas! Unas pegatinas, joder, molaría más si fuesen calcamonías, tatuajes para ponerse. Las pegatinas para mí. Bueno, veremos. Un tatuaje de Chasing Dory. Y luego, bueno, tornillos de repuesto, los 15 metros de cable, un montón de juntas de estanquidad, una tapa de repuesto y un ganchito para sacar las mierdas que puedan entrar en los motores. Y luego, esto los chinos lo han metido hasta el fondo, ¿eh? Joder, aquí igual puedes cortar y todo. Bueno, aquí empieza la aventura. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora podemos repetirle así como diciendo, bueno, y aquí sale nuestro cargador que no tiene para conectarle, pero aquí hay un montón de enchufes para formatos de diferentes países. Y esperemos que uno sea, que también es el que está metido aquí más adentro parece, el formato de enchufe europeo, que básicamente echamos así, giramos y ya tenemos nuestro transformador de corriente. Vamos a quitar cosas de en medio y vamos a revisarlo. Cable, boya, instrucciones, vamos a hacer una pequeña revisión, la caja con las instrucciones, tornillos de repuesto, ganchito con la tapa, un montón de juntas de estanquidad que son como las que lleva el cable aquí, estas son las juntas, el alimentador que es como el cable en sí y la funda esta super premium que es donde debería estar nuestro dron, ¿vale? Podéis ver que está aquí, aquí tiene... Bueno, tengo una pequeña confesión que haceros, ¿vale? Si os fijáis, el dron nos ha venido un poco mojado, la caja ha venido un poco mojada, alguna mancha de patente de barco por aquí, o nos han mandado un dron de segunda mano los chinos, o no pude aguantar la tentación y en cuanto llegó le abrí y le usé y esto es un poco fake, ¿vale? Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Digamos que le acabamos de estrenar, ¿veis? Como nuevo, recién estrenado, ¿vale? Y aquí tenemos la pegatina de conformidad del dron, ¿vale? De momento es que lo de la funda me maravilla, o sea, todo parece de una calidad exquisita. Y en teoría con este cargaremos el dron enchufándole aquí, este es el conector que tiene, ¿vale? Y usaremos este enchufe aquí.
como ya os he confesado que la había abierto ya, deciros que aquí había una junta de estanquidad que he quitado porque entra mucho más cómodo si lo hacemos así, sin la junta de estanquidad. Luego tenemos nuestro cable, que un extremo irá conectado aquí. Hay que asegurarse muy bien de que todo esté muy bien estanco, y el otro quitando esta tapa aquí en lo que es nuestra boya, que pone también Chasing Dory, pone el wifi, el nombre del wifi que nos va a crear, la red wifi, nuestro conector y el otro extremo del cable, que es básicamente indiferente. Y en cuanto lo enchufamos, ya se pone en marcha. Luego ya jugaremos con él, vamos a ver el resto de cosas que nos han venido en el lote. La siguiente cosa que hemos comprado es, entre las opciones de compra que había, podíamos comprarle sin mando de control remoto o con mando. El mando costaba unos 70 euros o algo así, pero si le comprabas en conjunto con él costaba nada más 20 euros, así que yo me he decidido a comprarle con mando. Si no, le podéis manejar perfectamente con el teléfono móvil simplemente, pero esto es un complemento ideal para manejarle adicionalmente. Y aquí también, oficial de Chasing, tiene más modelos de drones los de Chasing, pero ya los otros son para gente que tenga dinero. Aunque, queridos amigos de Chasing, si queréis mandarnos un dron gratis para que probemos algún otro, pues encantados, que este le hemos pagado nosotros. O dos. O dos, que somos aquí un paro de personas. Vale, y entonces aquí tenemos el mando, ¿vale? El mando es Bluetooth, con sus instrucciones sobre cómo conectarle, y en esta otra caja tenemos un asa para colocar aquí en el mando. Bueno, aquí en el mando también, como veis, pues tenéis la etiqueta de conformidad CE y todos esos rollos. Creo que es CE, siempre me cuesta distinguirlo del China Sport. Y este otro, que es el lugar donde podemos colocar el móvil para ver lo mismo que ve el dron mientras está transmitiendo. Mi móvil, que es un ladrillo gordísimo, cabe perfectamente, así que no vais a tener problema con ningún móvil. Bien, pues esto sería el segundo paquete que teníamos. Y nos vamos al tercer y último paquete que nos ha venido, que es este. Bueno, espero que no tenga nada muy delicado, porque si os fijáis, el viaje desde China ha sido un poco duro, pero bueno, vamos a ver qué hay dentro. Nosotros hemos comprado el lote completo con todo, así que, si no me equivoco, aquí nos va a venir una toalla con el branding de Chasing para poderlo poner a secar. De microfibra, de esas, lo mejor. Si luego tenéis que limpiar la mesa, esta toalla de lo mejor. Después, a ver si hay algo más por aquí. Uy, por aquí hay algo más. Después nos viene también por aquí una cuerda de seguridad para poder rescatar... Ah, y es elástica. Mira, una cuerda elástica que será para poder rescatar la boya o el dron, para poder engancharlo, ¿vale? Supongo que esto puedes enganchar al cable o lo puedes enganchar al dron en un momento dado y con ello rescatarlo. Yo seguramente, para no mellar el cable, le daría una vuelta y mordería sobre sí mismo, que me da más miedo el cable que la goma elástica. Esto habrá que probarlo. Este sí que no lo he estrenado. Y la mochila, que tenía muchas ganas de abrirle porque tampoco la había estrenado, estaba reservándola para vosotros, para que veáis cómo puedo aguantar la tentación, ¿eh? Una mochila super fashion con sus soportes, sus huecos, y que en teoría debería ser un sitio donde nos quepa todo. Aquí esto, vamos a meter aquí esto, podemos meter aquí el cable, podemos... Bueno, luego supongo que haya que ponerle los divisores y esas cosas, pero podemos meter... Bueno, tiene un bolsillo por aquí y todo. Podemos meter aquí todo esto, seguramente lo ordenemos un poco más. Tenemos aquí todas nuestras piezas de nuestro dron y esto lo podemos cerrar así, y en este espacio tan compacto nos podemos llevar nuestro dron de viaje. Incluso podemos meter el cabo por aquí y nuestro cargador por este otro bolsillo. Con todo listo, ya podemos irnos de excursión. Vamos a probarlo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno, desempaquetamos todo. Las primeras pruebas, mejor eso, hacerlas en aguas protegidas, en una piscina, en algún sitio con aguas bien transparentes. Muy importante revisar la junta tórica al apretarlo. Bueno, en mi caso hay uno que entra como mejor que otro en el dron. No tiene interruptor, ¿vale? En cuanto enchufemos la boya, se va a encender. Como lo hemos cogido con mando, vamos a montar el mando. Ya nos habremos bajado la aplicación del Google Play, entonces buscamos Wi-Fi. Tenemos aquí, encontramos Dory y un numerito, nos conectamos y ahora es cuestión de abrir la aplicación Chasing, que ya nos habremos bajado del Google Play, y con suerte nos pondrá conectado. Conectado, iniciamos y ya estamos. Ya tenemos aquí nuestro dron funcionando. Oh.
El hombre de negro pareces. Lo colocamos sobre el control remoto. Os recomiendo calibrarle, ¿vale? Pero no lo vamos a mirar para no gastar mucho más tiempo. Y entonces lo siguiente es encender el mando si vais a usar el mando, si no, los controles son sobre la pantalla, así. ¿Vale? Entonces encendemos el mando y nos va a poner que nos ha detectado el mando, le marcamos, damos seleccionar, ya nos dice que se ha conectado exitosamente y ya estamos listos. Lo bueno es que flota. La boya también la podéis arrojar al agua, podéis dejarla en el barco o no, pero si la arrojáis, como veis, también flota. Y ahora iríamos con los controles básicos. Lo primero, encender los motores. Si damos el botón este central, arranca. Ya le tenemos colocado debajo del agua. Cosas que podemos hacer: girar, ¿vale? A un lado o girar al otro lado. Con ese mismo mando, el izquierdo, retrocedemos o avanzamos. Y mientras siempre tenemos el vídeo en directo. Lo siguiente, la profundidad. Veréis que la profundidad se marca en una esquina y luego al mismo tiempo tenemos la temperatura del agua. Joder, que dan ganas de bañarse, ¿eh? Está buena el agua. Con el mando derecho podemos bajar en profundidad. Cuando soltamos todos los mandos se va a quedar en el sitio. Y con el mismo mando podemos subir en profundidad hasta la superficie. Ahora, si os fijáis, estamos en el modo High. Eso significa que responde muy rápido. Es más fácil de manejar si no hay corriente en el modo Low. Y en el modo Low, pues todo es más suave y más lento. Vamos hacia atrás, giramos hacia un lado, giramos a otro lado, bajamos o subimos. Y ahora, por último, nos quedan dos controles importantes, que los tenemos en las ruedas del mando o en la pantalla. Lo primero, inclinarle hacia adelante. Fijáis, vamos a sacar la GoPro que tenemos ahí por el suelo. Si lo inclinamos hacia adelante, podéis regular la inclinación y él, como si os fijáis, tiene un poco de tendencia a irse para atrás que tendremos que compensar. Y luego la otra opción es, podemos poner y le podemos inclinar hacia arriba y entonces igual hasta sale Carlos. Y por ahí seguramente se verá a Carlos. Finalmente, cuando estemos en la profundidad, si está oscuro, podemos iluminarlo encendiendo los focos. Y por último, una cosa muy importante que os comentamos es que si en algún momento paráis los motores o pasa cualquier cosa, él lentamente, como flota, va a subir a la superficie y además podemos recuperarle con tranquilidad con el propio cable. Está diseñado para aguantar por lo menos su propio peso, así que no pasa nada si hacemos esto. ¿Has pescado un dron? Lo mejor que he pescado jamás. Todo pretendía empezar como un review sencillo del dron. No teníamos ni idea de hasta dónde llegaríamos. Solo pretendíamos hacer un buen vídeo. Así que empezamos usándolo de las maneras más sencillas y prudentes. Primero revisando el barco, mirando cómo de sucio estaba, asomándonos a algún barco de los vecinos a ver las hélices. O buscando algo de vida por el fondo del puerto. Hasta ahí todo normal. Nadie se imaginaba lo que íbamos a descubrir. Mientras cogíamos soltura con el dron, empezamos a usarlo de manera un poco más práctica. En los fondeos, para ver si el ancla había agarrado correctamente, o si estaba estrepitosamente mal, en una zona de rocas, por ejemplo. Bueno, eso al final nos hizo ir animándonos más e investigando un poco más las posibilidades. Hasta que una mañana de domingo cargué todo mi equipo en la Zodiac y me fui a explorar una zona de barcos hundidos cercana al puerto de la que me habían hablado. La verdad es que pensaba que volveríamos con las manos tan vacías como cuando intentamos ir a pescar bonitos en verano. Pero no, algo aparece, algo inocente. Entre las sombras del fondo del mar apareció la silueta de un pequeño velero hundido. Y a duras penas puede distinguir también algunos números de su matrícula. Todo un logro me pareció a mí. Se lo comenté también a Carlos, que tenía unas tomas muy buenas y que fue un poco el impulsor de lo que pasó a continuación. Yo le animé a investigar,
porque así por lo menos pensé que estaría entretenido unos días y no me estaría metiendo caña y presionándome para terminar los vídeos, y así podía dedicarme a jugar un poquito con la Raspberry que montamos la consola el otro día. Pensé que sin más, perderíamos el tiempo, nos lo pasaríamos muy bien, pero jamás pensé que nos íbamos a encontrar lo que nos encontramos. Gracias a los ánimos de Carlos, me puse a investigar por los registros náuticos en búsqueda de la historia de aquel barco. Parecía una historia un poco rara. Un barco que se hundió ya casi al llegar a puerto después de una colisión que tuvo cerca de una isla y que aparentemente en su manifiesto apareció un cargamento que había sido tachado y que desapareció durante la colisión. Algo muy antiguo y valioso, esto es lo único que sabemos de él. No sé qué me pasó a partir de ahí. Me obsesioné con la historia. No podía apenas dormir por las noches, sentía una estrecha vinculación con el origen de la historia. ¿Tendría alguna relación conmigo? ¿Estaría detrás de la verdadera historia de mi origen y mi pasión por el mar? Al fin y al cabo, mis hermanos siempre me dijeron que me encontraron en un basurero. Y conociendo a mi padre y las cosas que traía a veces a casa, que se encontraba y arreglaba, la historia tenía cierto sentido. Finalmente, una tarde, convencí a un grupo de expertos submarinistas para que me acompañasen a la isla donde se produjo la colisión y que comenzásemos una búsqueda por el fondo para encontrar alguna pista con el dron. Nadie me tomaba muy en serio. Y al principio todo eran risas, un paseo bonito, un baño, hacer el tonto delante de la cámara. Incluso Carlos estaba encantado pensando en que tendríamos unos planos buenísimos para el review del dron. Pero lo que pasó a continuación, no nos lo podíamos ni imaginar. Mientras rastreábamos el fondo, en la zona que decían los antiguos manuscritos, semienterrado en la arena, apareció algo sorprendente. Un cofre antiguo. Tenía que llevar mucho tiempo allí enterrado, pero a la vez se le veía extrañamente nuevo, como si algún tipo de energía emanase de su interior que impedía a los peces acercarse a él. No podíamos contenernos y decidimos subirlo a la superficie. Con nuestros medios rudimentarios lo conseguimos pescar y ascender. ¡Voilà! ¡Flipa, chaval! ¡Hueva! ¡Cuidado! Cuidado, la boya. ¡Un cofre del tesoro! Aquí hay algo. ¿Qué tal? Repartiremos el tesoro, ¿no? Y ya decidimos que le abriríamos en el puerto, una vez que nos librásemos de los buzos. No necesitábamos más testigos de nuestro descubrimiento. Por fin llegó el momento de abrir el cofre de los misterios. La respuesta que buscábamos estaba ya ante nuestras narices. ¿Qué contendría? ¿Qué había en su interior? Menos mal que al final
no vamos a tener que compartir el tesoro, ¿eh? Ahí está. Lo abrimos y lo que encontramos nos sorprendió aún más de lo que esperábamos. Una cinta VHS. Algunos de vosotros no sabéis ni lo que es, pero es como se almacenaban los vídeos en la época antigua. Utilizamos todos nuestros conocimientos de restauración y por fin pudimos recuperar apenas unas pocas pero sorprendentes imágenes. ¿Qué era aquello? Era yo mismo. Mi pasado estaba ahí y mi futuro estaba ya predestinado. Era yo en un vídeo de primera de hace 30 años saliendo en la televisión. ¿Cómo puede ser? ¿Estuve siempre predestinado a tener un canal en YouTube? ¿Podría ser que las cámaras me quisiesen tanto? ¿Me estuvieron engañando mis hermanos todo este tiempo para quedarse con las 25.000 pesetas del premio? Y sobre todo, dos dudas terribles. ¿Qué coño tiene esto que ver con el review del dron? ¿Y se puede considerar el dron como otra cámara más? La verdad es que estamos muy contentos con el dron. Ya solo con el punto de vista de como juguete, es un juguete estupendo. Para usarle, navegar ahí, meterse por el fondo, usarle con niños o en compañía, crear un poco de afición por el mar, está genial. Pero luego, además, es que es muy fácil de manejar. Es decir, comparado con un dron de los que vuela, es muchísimo más fácil de manejar. Hay situaciones más fáciles y situaciones más difíciles. Es decir, que vais a tener que practicar un poco, por ejemplo, porque meterle entre la pala de la orza o alrededor de la hélice del barco, pues lo vais a poder hacer enseguida. Pero al principio igual alguna vez se os queda un poco trabado el cable y tenéis que mojaros el culo. Pero bueno. ¿Cómo se nota ahí la mano de los videojuegos, eh? Vale, Carlos lo usa mejor que yo, sabe usarlo mejor que yo, pero puede cambiar eso en el futuro. Desde ese punto de vista, como juguete, estupendo. Desde el punto de vista práctico, pues puede ser muy práctico. O sea, al final, como herramienta para complemento del barco, mucho más importante que un dron de los que vuela, para ver el ancla, para ver el arpeo, para ver qué tipo de fondo tienes, para ver si necesitas cambiar los ánodos del barco o en qué estado está el casco o la hélice, muy bien. Si te dedicas profesionalmente a hacer cualquier tipo de actividad de estas, pues desde eso, para inspeccionar barcos, o si tienes una empresa de buceo, por ejemplo, para sacar vídeos a los que están buceando ya desde arriba, tiene un montón de utilidades para las que los vas a poder utilizar. Es algo, la verdad es que bastante económico para lo que es y para lo que hace, que es un submarino que se sumerge en el mar y graba vídeos en tiempo real. Me parece súper rentable y súper fácil de usar. Nosotros llevamos 3 semanas usándolo. Cuando acabe el verano ya haremos una de preguntas y respuestas y ya os diremos cuál es la experiencia real que tenemos alrededor de ello, pero de momento fabulosa. Ya veis también que te pones a jugar con él y al final pues se te puede ir un poco la pinza, como se nos ha ido un poco la pinza con este vídeo, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que quiera con su dron. Al fin y al cabo, si lo compráis, pues disfrutarlo. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, como siempre, por favor, darnos un like, suscribiros al canal. Estamos necesitados de suscriptores, contarle a toda la gente que os encanta este canal y así conseguiremos más gente en nuestra pequeña comunidad. ¡La campana! Darle a la campanita, tenéis todos los enlaces en los comentarios en la descripción del vídeo, que en la descripción tenéis que dar ahí un botón de ver más o algo así para que salga, y si no, en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos dentro de 2 viernes en el próximo episodio de The Low Cost Sailor.